buenas tardes a todos y especialmente a aquellos que por primera vez visitáis esta casa, a la que por supuesto estáis cordialmente invitados a regresar atendiendo a lo variada de la programación del campo. Hoy nos acompañan tres integrantes del grupo de Historia Urbana. Nos van a hablar sobre un barrio realmente singular de Madrid, el barrio del Pilar, un barrio de una ya larga andadura. Uno de los proyectos de estas personas es historiar, y valga la redundancia, comercios históricos del barrio, los poquitos que quedan. Y su trabajo, evidentemente, hay una historiadora que posiblemente baje ahora. Los historiadores dicen que son esenciales los trabajos de base para realizar trabajos de síntesis, ¿no?, que permiten tener una visión global de la historia con mayúscula. Creo que es el trabajo que hace el grupo de Historia Urbana, sobre todo porque, claro, la historia de Madrid, sobre todo de los barrios del casco histórico, pues posiblemente esté hecha o falte muy poca, pero realmente sobre la historia de los barrios creo que es una tarea todavía pendiente. Y el tiempo pasa, el tiempo es ineluctable y no solamente se deterioran los edificios, sino sobre todo se deterioran y desaparecen las personas. Esto es el trabajo, el inmenso trabajo que lleva haciendo desde el año, si no me equivoco, del año 2016 el grupo de Historia Urbana. Es decir, un trabajo encomiable y necesario para hacer posible la construcción de la historia y sobre todo rescatar, mantener viva la memoria, no ya solamente de los habitantes del barrio, un barrio que ha cambiado muchísimo desde su época fundacional, sino más allá de los propios vecinos de este barrio. La mayor parte de los que estamos aquí no somos vecinos del barrio, pero entendemos el significado que en estos últimos, parece mentira, casi 7 décadas ha tenido el barrio del Pilar. Y ellos se van a encargar de manifestarlo y hacerlo ver el significado que ha tenido, y es como un trasunto de la historia, no ya solamente de Madrid, sino de la historia de España. Es decir, los procesos especulativos, los desarrollos, la colonización de esa parte de Madrid. Yo pienso que el barrio del Pilar fue la primera gran promoción regular que se hizo más allá del ensanche, aparte del barrio de la Concepción. La colonización de esa zona inmensa del norte de Madrid empezó con el barrio del Pilar. O sea, económica, social y políticamente, hablar del barrio del Pilar es hablar de Madrid y de España. Pues nos acompañan, perdonadme si me he extendido, Jaime Martín, Dimas García, perdón, lo he hecho al revés. No, Jaime Martín, Dimas García y Francisco Villaverde. Vuestra palabra, bueno, adelante. Bueno, gracias Carlos, y gracias Carlos por pensar en nosotros para dar una charla en el CAUN, y gracias al CAUN por aprobar su propuesta, ¿no? Para nosotros es la primera o la segunda vez que salimos del ámbito del barrio del Pilar a contaros nuestras andanzas desde los años 60, las andanzas del barrio y las andanzas de los vecinos del barrio. Bueno, vamos a hablar del barrio del Pilar, y no sé si los que estáis aquí vivís en el barrio, habéis vivido en el barrio del Pilar, o por lo menos lo conocéis, o seguramente, aunque sea de visita, para ir al centro comercial La Vaguada, me imagino que en algún momento habréis pasado por aquí. Nosotros vamos a hablar un poco de todo eso, y espero que sea de vuestro interés. Antes de empezarlo, me gustaría contar una pequeña anécdota personal para completar un poco lo de las gracias que os tengo. Bueno, yo cuando apenas sabía leer, me entretenía en mi casa pasando una serie de revistas que mi padre guardaba, que había ido coleccionando desde que trabajaba en Francia. Era una colección que él tenía de revistas que recibía por correo.
A mí me llama mucho la atención un artículo sobre el nacimiento de una isla, o sobre el salvamento de los tesoros de Nubia, o sobre el arte africano. Cuando empecé a leer, y ya empecé a leer aquellos artículos, me di cuenta de que eran aquellos y que era el correo de la UNESCO, una colección que antes se ojeó por ahí y que venía desde el año 58 hasta el 61, que yo particularmente todavía conservo y leo con mi nieto, que tiene ahora mismo 6 años. Bueno, para mí era, yo sé, pensar en que algún día terminaría hablando en el correo de la UNESCO, en la asociación de amigos, en el club de amigos de la UNESCO, para mí es algo. Ante todo, por eso os quería dar las gracias. Perdonad por la anécdota y dejo a Paco que... Paco. Yo, voy a poner, vamos a dejar libre esto para que se vea la pantalla. Ya, pero es que ¿dónde estás? Estás bloqueando la cámara. Ah, estoy bloqueando la cámara. No, espera. Espera, muevo la cámara. Es más fácil, es más rápido y más fácil. Es que para que vierais la pantalla, Me falta un rato para... Yo me siento aquí cuando haya que hablar, me toque a mí, me levanto. Estoy habituado. Nos tiramos 1 hora y media dando clases de historia al barrio, en el barrio, y lo hacemos de pie. Con el mando podéis pasarlas. bueno, Oye, si apagamos luces y así estamos todos más recogidos, un sonido que llega, una voz penetrante y atractiva que os emitimos en la oscuridad, vemos la pantalla y nos descubrimos un mundo inmenso. Luego bailas. Ah, ¿vas a bailar? Mejor. Ah, mira, ya se ve mejor. mira, bueno, Ahora no gana en foco. es decir, primero, como grupo de historia urbana, presentar un poco, así muy brevemente, cómo surgió esta historia y qué hemos hecho. Es decir, como antes se ha comentado, empezamos en 2016 y empezó de una forma pues, muy improvisada, porque es decir, el grupo partió dentro de las actividades de la Escuela Popular del barrio Pilar, que es una escuela casi hermana de la que está aquí, de la Escuela de Prosperidad. Durante estos años hemos tenido mucho contacto con ellos y durante las actividades de la escuela nos plantearon que si se nos ocurría alguien para hacer una charla un día de la historia del barrio, una charla un día. Y bueno, vale, hablé con Dimas y nos planteamos entre 3 o 4 hacer una charla. Cuando empezamos a ver el material que teníamos y lo que nos llegaba, pues una charla dio lugar a otra y 3 o 4 y una exposición y un paseo, y fue como una bola que fue creciendo y se ha ido incorporando gente al grupo, ha ido gente que ha ido entrando y saliendo, y ahora somos 9 personas en el grupo, hasta aquí Yago, que se acaba de incorporar hace poco, y entonces pues venimos haciendo eso, tanto, primero decir, recogiendo, que ahora os contará Jaime cuál es el método que tenemos de trabajo, pero se trata de recoger información y difundir sobre la historia del barrio y ahora ya estamos pues el barrio y los alrededores, ya los aledaños, ya el norte por el sur, estamos metidos en más cosas. Y luego mostraremos las publicaciones que hay y esto. Digo, Jaime, método de... Bueno, como decía Paco, nosotros partimos prácticamente de los propios recuerdos que teníamos los que formábamos parte en ese momento del grupo, y algunos otros recuerdos de clientes y comerciantes, y con una serie de documentos muy básicos. Daban para dar unas charlas y poco más. Si queríamos ser un poco más ambiciosos y sobre todo contrastar muchos de esos recuerdos que teníamos, no quedaba más remedio que ir a las fuentes primarias. Es decir, ¿dónde están las fuentes primarias? Pues están en los archivos, en las bibliotecas, en los museos, y archivos de todo tipo, y bibliotecas tanto públicas como privadas. Es decir, había que hacer una labor de investigación y de bastante tiempo. Es decir, completar lo que teníamos y sobre todo abrir nuevas líneas de trabajo. Es decir, nosotros conocíamos poco sobre cómo era la arquitectura del barrio,
más allá del poco conocimiento que teníamos de las casas en las que habíamos vivido, pero no nos imaginamos que nos pudiéramos encontrar con la documentación que las constructoras, en este caso siempre la misma, aunque fue cambiando de nombre, la de José Banús Sociedad Anónima, pues fue creando. Todo aquello dio lugar a una labor importante en cuanto a recogida de información. Pero luego de aquello que había que contrastarla, ordenarla, clasificarla y armar un discurso. Bueno, vino la pandemia para muchas cosas fue mala, para otras fue buena. Algunos nos pasamos todos los días de la pandemia escribiendo y trabajando sobre esa documentación, pensando que con ella podríamos hacer algo más que simplemente dar las charlas y preparar alguna exposición, y confeccionamos un primer libro, que es del que vamos a hablar un poquito ahora, que se nos fue un poco la mano y se nos fueron a 680 páginas, una cosa de bolsillo, ¿no? Bueno, somos un grupo que ni siquiera somos asociación, somos un grupo de personas interesadas en el tema. Como decía, creo que lo ha dicho Paco, ninguno somos expertos en historia, ni en arquitectura, ni en urbanismo. Tenemos una educación muy dispar, pero sobre todo tenemos un interés por el barrio, porque es donde hemos vivido y o hemos trabajado, y a partir de ahí tenemos interés por sacarlo a la luz. Entonces os vamos a contar todo lo relativo a su construcción, a todo lo que fueron las luchas vecinales por conseguir que el barrio fuera mejor, y es de lo que os vamos a hablar. No quiero enrollarme mucho más, porque el método de trabajo, como comprenderéis, ha sido un poco alto. Bueno, pues para un poco situar el barrio del Pilar, aunque bueno, la mayoría o todos habréis pasado por allí, pero decir mínimamente que se construyó en terrenos, en terrenos que eran agrícolas. No había construcciones en el barrio, no había vecindario, no había población que viviera allí, era un terreno libre, en cuanto a edificaciones. Es una zona de arroyos y lomas. Está entre el arroyo de la Veguilla, que es donde está ahora el centro comercial de la Vaguada. Esta mancha de oscura que se por aquí es la Vaguada. Entre el arroyo de la Veguilla y el arroyo de los Pinos, que ahora es por donde pasa Sinesio Delgado, pues se construyó lo que consideramos el barrio del Pilar. Esta es una fotografía con la construcción de la primera fase. Y consideramos está entre los dos arroyos está el Cerro de los Pinos, que es donde está la urbanización Altamira, que nosotros no lo consideramos el barrio del Pilar. Nosotros consideramos el barrio del Pilar una zona urbana definida por un promotor, que era en este caso José Banús, aunque también promovió otras cosas, por una calidad de edificios y una estructura urbana concreta, que es la que tiene el barrio. Por ejemplo, Altamira no tiene esa estructura, y un grupo social al que va dirigido esa construcción. Y va dirigido a un grupo social concreto que eran los trabajadores de aquella zona. Y todo alrededor, si aquí se ve la foto allá esta vez, no había nada. Esto de aquí es Vertilla y el barrio del Cubillo, que ya no existe, y luego por aquí Peñachita, pero era un terreno vacío donde se construyó. A ver, los terrenos. Bueno, a ver, el barrio del Pilar es un trozo de lo que ahí tenemos dibujado entre el 1, que es la carretera de la playa, la Castellana, el número 3, la 4 Plaza de Castilla, y el arroyo de los Pinos, que iba haciendo un borde por inferior. Déjame a mí por debajo. Es esto, diría así. Y aquí está un límite un poco artificial, porque una vereda de Ganapanes que no nos dice nada. Todo esto, hasta aquí, y tirando hacia ahí, todo eso
se generó urbanísticamente como plan parcial Verilla, Valdezarza, Vertedero. Verilla, ¿por qué? Porque el arroyo que iba por ahí, por el centro comercial de la Vaguada, se llamaba Arroyo de la Verilla. Y lo otro era un vertedero que había por esta zona al lado de La Paz, y lo de Valdezarza que estaba más por aquí abajo, nunca entendemos por qué. Bueno, entonces, en ese ámbito enorme surge el barrio del Pilar, que es solamente esta parte. Esa pastilla rectangular es lo que sería el Centro Cultural de la Vaguada, el Parque de la Vaguada y el Centro Comercial de la Vaguada. Todo lo demás entra dentro del plan parcial de la planificación, pero no el barrio del Pilar. Para situaros más o menos, la ciudad de los periodistas estaría por ahí. La ciudad del Real Madrid estaría por aquí, La Paz por ahí. Es decir, era un ámbito mucho más grande del que se ve ahí en esta zona, todo esta pastilla. Bien, aquí lo interesante es la propiedad. La propiedad, básicamente, de ahí para arriba. Hemos quitado el límite este y no debíamos haberlo quitado. Todo lo que está en blanco pertenecía a agricultores desencargados. Lo que era verde pertenecía en el 1866 a una mujer que era de una familia nobles y tal, María Luisa de Beigán, y luego, posteriormente, todo eso, lo verde más lo rojo, pasó en los años 50, ya era de la Compañía de Jesús. ¿Cómo pasó eso de unos a otros? No lo sabemos. Cuando se habla de la construcción del barrio del Pilar, siempre se dice que lo donó a ver, tú siempre te acuerdas, la duquesa de Pastrana, que tenía mucho terreno por aquí, en San Bertín, lo donó a la Compañía de Jesús. Pero no hemos encontrado ninguna referencia que explique eso. No sabemos cómo llegó a manos de la Compañía de Jesús. Pasamos. Hay un compañero que estuvo en el grupo que ha tenido acceso, un tema muy difícil, que nosotros no hemos podido acceder a los archivos de la Compañía de Jesús, y dice que a lo mejor nos contará algo, pero ahí es muy difícil entrar. O sea, imaginaros la cuestión. Pasa. Sí, nosotros, cuando os decía que cómo investigamos, pues vamos a los archivos tanto públicos como privados. Es fácil acceder a los archivos, luego pasa es que luego tienes que tirarte allí muchas horas. El archivo de la Iglesia, en este caso de la Compañía de Jesús, no es fácil acceder, de hecho es imposible. Este compañero que comenta Paco es un antiguo alumno de los jesuitas y por mediación de un antiguo cura que conocía y tal, pudo entrar a hacer una especie de máster o de TFG, un trabajo fin de grado, y le permitieron estar en un aula, solo a título de anécdota para que veáis cómo es la situación, en un aula que estaba al lado de una biblioteca a la que no podía acceder si no era pegado al cura que le habían puesto como sombra para que fuera a ver qué libro quería consultar. El otro decía vale o no vale, incluso a los de vale se sentaba a su lado y según iba pasando podía taparle una hoja para que no leyera, por supuesto no podía tomar ninguna nota. Él dice que nunca había ido más veces en su vida al cuarto de baño que estando allí, porque llevaba un lapicerito pequeñito en un bolsillo y una hoja de, dice, casi papel higiénico, y me tomaba algunas notas. O sea, era una situación muy kafkiana. Es decir, ahí puede que encontrásemos qué pasaba con la propiedad de los terrenos, porque es ahora mismo uno de los agujeros que tenemos si queremos investigar. Bueno, esta foto aérea de los años 60, será a partir del 65, aquí se ve, esto es el cerro ese de los Pinos, que decimos, esto es la primera fase del barrio del Pilar, y se está construyendo la segunda fase, lo que es por aquí, esto sería Monforte de Lemos, donde está la Vaguada. Aquí hay una estructura que era un almacén de material que usaba de Cirbanús para construir ahí los materiales para la construcción del barrio, de puertas, suelos, todo lo construían aquí. En este sitio ahora está el Hospital Carlos III, veáis un poco. Y la única, es decir, cuando esta foto, la única salida que tenía el barrio era por aquí, por esta calle que es ahora la que da a Blanco Argibay, hacia Tetuán. Luego veremos alguna cosa. Era la única salida que tenía el barrio, no tenía otra, porque por aquí no había, en un principio no había, aquí se ve un amago de salida, pero es decir, en principio el barrio solo tenía esta salida, que daba al metro
de Valdecederas, que en principio iba una camioneta que puso José Banús, luego ya el P28, y bueno, eso era, todo esto lo tenemos que enmarcar, todo lo que hablemos del barrio, en una situación generalizada de los barrios de Madrid, de la periferia entonces. Problemas de transporte, problemas de todo tipo, que luego iremos viendo aquí en el barrio. Y esta es una foto aérea muy buena. Se ve, bueno, todo el caserío de la Ventilla y el barrio este del Cubillo, que desapareció, ahora aquí hay un parque. Y bueno. Claro, es que antes comentábamos que el terreno en el que se asentaba el barrio del Pilar era un terreno agrícola, básicamente de cereales, aunque había algo de agrícola de tipo de lechugas y patatas y demás. De hecho, fijaros aquí los bancales. Los primeros habitantes del barrio todavía, hemos hablado con gente que vivía, tú nos hablabas antes, Carlos, de la calle Puente Deume, pues, la calle Celanova es esta, Puente Deume es esta. Vale, pues esa gente todavía se acuerda de que iban a comprar a los agricultores, les compraban vegetales y les compraban. Durante muchos años convivieron los primeros habitantes del barrio con los últimos agricultores del barrio. Es decir, era una situación de intercambio. Bueno, antes Pacos decía que ¿qué es para nosotros el barrio del Pilar? Pues un ente que ha sido construido por un constructor concreto, todo lo ha hecho un constructor, un promotor, en este caso José Banús. ¿Y quién era José Banús? No voy a contar su biografía, como solemos decir en el libro que hemos escrito, nos hemos dedicado de forma larga y bastante extendida a explicarlo. Pero bueno, es uno de los constructores que se hacen ricos a raíz después de la guerra. O sea, él ya era constructor, no era un constructor de viviendas, era un constructor de infraestructuras, básicamente de ferrocarriles, que venía de Cataluña, donde su padre había promovido muchas industrias, sobre todo dedicadas al mundo del ferrocarril. Por ejemplo, la estación de Canfranc, trabajaron en ella, o para que os hagáis idea, en el año 29 construyen la escalinata que se está construyendo para subir al Palacio de Exposiciones de Barcelona con motivo de la Constitución Universal del año 29. Esa va a ser la última gran obra que va a construir la familia Banús con el padre y los hijos. Los hijos deciden que quieren buscar unos nuevos horizontes y se vienen a Madrid. En Madrid se van a dedicar también a lo que saben hacer, que es el mundo del ferrocarril. Van a trabajar para MZV, construyendo infraestructuras ferroviarias, sobre todo por la parte de Toledo, y ahí les pilla la guerra. En la guerra, parte de los hermanos se marchan de Madrid, pero José, que es el que a nosotros nos interesa, se queda en Madrid. Ahí va a tener una labor quinta columnista, va a ser muy afín al bando nacional, y le van a coger preso. Van a cogerle preso, le van a juzgar y le van a condenar a muerte, pero ya es el año 39. No le van a fusilar y termina la guerra y queda libre. Vuelve con su hermano, su hermano Juan Banús. Otra de las cosas que nosotros queríamos dejar claro en las investigaciones que hemos hecho, primero Barrio del Pilar y luego Mirasierra, es que Banús tiene nombre, no solo apellido. Es decir, hay más de un Banús. En las biografías que hemos leído, muchas de ellas, se confunden Juan Banús, que va a construir Mirasierra, como un elemento más conocido, además de trabajar mucho en la infraestructura ferroviaria, sobre todo la que va de la infraestructura desde Chamartín hasta Las Matas, todo ese nudo ferroviario que pasa por el Pardo y todo eso, ahí va a trabajar Juan Banús. Y José Banús, que se va a dedicar al barrio del Pilar, bueno, y a otros lugares, que ahora ese caso lo comentamos, y luego se va a marchar a Marbella, donde va a hacer la promoción Nueva Andalucía, con el puerto Banús casi como estandarte de lo que va a hacer. ¿Por qué la familia Banús se termina por el barrio del Pilar? Bueno, puede haber muchas razones, pero hay una que nos parece que es bastante evidente. Su padre, el padre Banús, el padre que se llamaba Isidro Banús, en los años 20, a la Compañía de Jesús, como contaba antes Dimas, que empieza a vender terrenos, le compra una serie de terrenos porque es un negocio.
Lo que pasa es que cuando los hermanos Banús se vienen a Madrid y dicen vamos a darle salida a esos terrenos y a ver qué podemos hacer, presentan un proyecto de construcción de viviendas en esa zona. ¿Por qué se meten en el mundo de las viviendas? La empresa Banús trabaja, es la que construye la carretera de acceso desde la carretera del Escorial a la basílica que se está construyendo en el Valle de Cuelgamuros, el Valle de los Caños. Ahí, entre otras muchas cosas, se habla del gran problema que hay en España en ese momento, que hay un problema de paro importante, se está abandonando el campo y se está viniendo a las ciudades, y al final faltan viviendas. De ahí sale la idea de que si se lo construyen viviendas, habrá además mano de obra y habrá trabajo. Pero eso significa que los promotores, para que inviertan, y ahí pensar que están los Duarte, están los Hopsa, está la empresa Hopsa, está Entre Canales, bueno, gente que luego va a tener empresas muy importantes, está también Banús, necesitan algún tipo de empujón desde el punto de vista del Estado. Entonces se promulgarán las famosas leyes de la vivienda. Si vais por barrios como el barrio del Pilar, el barrio de la Concepción y algunos otros, todavía en las casas aparece una chapa en la que pone vivienda escrita a la ley de la vivienda del año 54, ¿no? Bueno, eso significa que va a haber muchas excepciones fiscales y va a haber mucho de todo. Ahí se sube al carro la familia Banús. La primera promoción que presentan es lo que decían esos terrenos. ¿Dónde estaban esos terrenos? En la foto que ha presentado antes Paco, que os ha hablado antes, la anterior, os ha dicho, esto es este es el Hospital del Rey, y esto que hay aquí es el actual Parque de la Ventilla, que está enfrente del Hospital del Rey. La Ventilla es todo esto. Los terrenos de los Banús estaban ahí, en zona. En el plan parcial del que os ha hablado Dimas hace un momento, estaba previsto que toda esta zona de Madrid iba a ser un gran arco verde. Como comprenderéis, de eso prácticamente no se ha hecho nada. Quizás el Parque de la Ventilla y el Parque Norte, que se va a construir después, es lo poco de aquel gran arco verde que hay. Pero en ese momento a los Banús les dicen, ustedes no pueden construir aquí, esto es zona verde. Zona verde significa que se salva. ¿Por qué? Nosotros pensamos, no lo hemos podido de alguna manera confirmar, y es por la cercanía, o sea, porque está al lado del Hospital del Rey, un hospital de enfermedades infecciosas, y pensamos que el parque va a hacer de separación entre la gran promoción que se está construyendo, o que ya se ha construido, que es la Ventilla, toda esta parte de aquí, y el hospital, ¿vale? Bueno, a él entonces, en ese momento, interesa que construyan, y ya empieza a ver, dejadnos que utilice la palabra, un poco el chanchulleo. Banús va a tener mucho de su vida empresarial basada en el chanchulleo y en los conocimientos que tiene directamente con la línea del Pardo. Bueno, pues porque de pronto a él le cambian los terrenos. Dicen, vale, aquí no construyes. No se los expropian, dicen, te los cambian. Y se los cambian. Espera. El sistema de intercambio de terrenos está regulado, perfectamente regulado. Es decir, por ejemplo, Plaza de Castilla no pertenecía a Urbanor, que es la que al final montó el tinglado de las dos torres inclinada, sino que Urbanor tenía terrenos por toda esta zona, y lo que hicieron es intercambio, pero era un intercambio metro cuadrado por metro cuadrado, no, era valor de metro cuadrado en tal sitio que era 5 pesetas por no sé cuánto, que eran 20 pesetas, es decir, había una sustitución en valor, en base al valor del terreno, y entonces se hacían agrupaciones. Ahí lo que hicieron fue pedir Banús, y está en los papeles del Comisario de Ordenación Urbana, pide un intercambio de terrenos y le ofrecen la zona que tú vas a ver. Y le conceden terrenos en Calero, que es el actual puente Calero, que está sobre la M30, y van a construir la primera fase del barrio de la Concepción. Hablo en plural porque lo van a construir los hermanos Banús, y ese es el momento en el que los hermanos Banús se separan. Ahí tienen sus problemas entre ellos. José decide que va a continuar, él va a terminar con el barrio de la Concepción, y Juan
recoge dinero, que supongo que su hermano le paga de alguna manera, y se va a centrar en Mirasierra, y él terminará el barrio de la Concepción primera fase, luego va a construir la segunda fase, y luego se va al barrio. Ahí empieza su historia, y ahí ahora veremos qué ocurre. Y en esa foto que os hemos puesto, pues al final le está dando Franco la medalla al mérito del trabajo en el año 1970 y algo. Cuando sería y ahí me imagino que a algunos de los ministros que vienen por ahí detrás conocéis a algunos. Está Solís, está Fraga. Y este en el extremo total. Y está por aquí, este No, suena también. No, el que está cortado, ¿quién es ese? Ese, No, antes ya había otro. Girón. Girón de Velasco, que también tenía terrenos cerca de esta zona. Era franquista. Sí. Ahí eran todos franquistas, ahí no había ninguno, pero fue. Bueno, y aquí, entonces, él construye el barrio del Pilar, yo os digo, lo construye con las subvenciones que las distintas leyes de la vivienda le otorgan. Empieza a hacer propaganda del barrio del Pilar a finales de los años 50, bueno, cuando él empieza, cuando le autorizan. El primer anuncio del barrio del Pilar que hemos visto es del año 60 y empieza a entregar los pisos en el año 62. A raíz de la entrega de pisos, la gente empieza a ver que la publicidad de usted hallará el piso deseado, esto ya es una publicidad bastante más adelantada, porque esto ya no es como una maqueta, esto ya es una foto de la fase 1, con lo cual esto ya tiene que ser de mediados de los 60, tiene que ser del 65 o de por ahí. Hallará el piso deseado. En hallarás el piso deseado la gente empieza a decir, pues lo que a mí me ponían, pásate a la siguiente, lo que a mí me contaban en la publicidad no es lo que yo me he encontrado. Es decir, yo me he encontrado unas viviendas pequeñas, que bueno, eso no es un engaño, la vivienda sabía los metros que iba a tener, lo que pasa es que no le quedaba más remedio, porque no tenía acceso a ningún tipo de vivienda y venía cargado de hijos y de algún ancestro, con lo cual se encontraban en viviendas de 2 habitaciones, en donde la media de habitantes era por lo menos 3 hijos, los padres y algún abuelo, ¿no? Uno de los mitos del barrio del Pilar es la alta densidad de viviendas por hectárea, en cuanto al número de habitantes por hectárea, y eso es un hecho que se va a ser realidad. Cuando hablamos hacemos otras charlas, siempre decimos que lo de la densidad es un mito, porque hay que saber qué mides de densidad. Si de densidad mides lo que es el límite del barrio del Pilar, estrictamente el barrio del Pilar que construye Banús, lo de alta densidad sí que es cierto. Si te vas a los límites de lo que es el barrio del Pilar, y sobre todo hoy, la alta densidad del barrio del Pilar, como la mayor densidad de Europa, dicen los papeles, ya no es cierto. Chamberí y el barrio de Arapiles concretamente le supera de lejos. Lo que pasa es que la pastilla, esa que os decía antes, Dimas, donde se construye la segunda fase del barrio del Pilar, sí da una altísima densidad. En todo barrio, en toda promoción que se haga, tanto ahora pero también en los años 60, era obligatorio que en esos terrenos el constructor hiciera una reserva de suelo para construir colegios, para construir iglesia y para construir el mercado, nada más. Ahora bien, en esos lugares, ¿cuándo se construían las...? Bueno, y también algún equipamiento cultural que siempre se convertía en un cine. Básicamente los famosos cines de sesión continua que va a haber en todos los barrios. El problema era que ¿quién construía el colegio y cuándo? Los primeros colegios en el barrio del Pilar se entregan en el 62. El primer colegio público que se abre en el barrio del Pilar es en el curso 67-68. Y no se hace en el sitio en el que está ahora mismo, sino que se hace en precario en unos locales comerciales, que es el colegio Luis de Gómez. Es decir, hay una escasez clarísima de plazas escolares, porque aunque se hace ese colegio no cubre completamente las plazas, y mientras tanto, ¿qué se hace? Pues como en otros tantos barrios, como decía Paco, pues se recurre a la iniciativa privada en los famosos colegios piso. Es decir, 1 o 2 aulas en un local comercial o en un piso para hacer primaria, bachillerato o poco más. Este es un ejemplo de una academia que además daba clases por la mañana
y por la noche daba clase a adultos y daba clase de cartografía, mecanografía o de lo que fuera necesario. Falta de dotaciones deportivas, culturales y sociales. Deportivas no era necesario reservar suelo, aunque al final en algún descampado terminaba un campo de fútbol, como pasó en el barrio del Pilar, que al final terminó siendo los campos de fútbol que hay al entrar. Y la única dotación que se construyó realmente del barrio fue un cine que funcionó como en sesión continua, como tantos en los barrios, pero era iniciativa privada. O sea, sí que lo construyó Banús, y a partir de un momento determinado aparece en la publicidad del barrio, aparece un mensaje que dice "se vende cine". Durante unos cuantos meses estuvo apareciendo ese título, hasta que por fin desaparece, con lo cual se supone que se vendió y se inauguró. Falta de mantenimiento de espacios comunes, es decir, los espacios comunes tenían que ser las plazas, sobre todo al ser un terreno tan abrupto, como decía Paco, los edificios se han construido de forma paralela, en forma escalonada. Entre los bloques hay mucho espacio entre bloques. Ahí puso Banús algún árbol y sobre todo puso algunos jardines de forma lineal junto con las aceras delante de los bloques, de los portales, pero no los mantenía, con lo cual rápidamente aquello fue un erial absoluto. El transporte. Paco, antes utilizando el dibujo, os ha dicho, durante años solo hubo un acceso al barrio del Pilar. Era la avenida, la carretera que hoy es la Capitán Blanco Argibay. Una cuesta muy importante y muy empinada, a la que a duras penas subía una camioneta, la famosa camioneta, que ni siquiera eran las camionetas turísticas que luego van a salirse en un concurso, sino que las haya puesto el propio Banús. Ahí tenemos alguna foto que es muy curioso cómo va serpenteando. Aquello era tormentoso. Bueno, se permitió el lujo de poner que a 700 metros estaba el metro en unas camionetas, en unos autobuses rapidísimos. El metro es variacederas y, como comprenderéis, de variacederas hasta el Pilar, 700 metros no hay. Esa camioneta de Banús fue sustituida por el P28, las famosas camionetas que funcionaron mucho tiempo. Y bueno, y por supuesto dotación sanitaria. No estamos en una época en la que los centros de salud fueran algo que hubiera en los barrios. Funcionaban las famosas igualas en los barrios, y si no, la casa de socorro o el centro de salud, vamos a llamarle así, que estaba en el caso del barrio del Pilar, el más cercano, era Tetuán en Bravo. Bueno, todo esto al final, ¿qué va a significar? Que el barrio piense que hay que hacer algo para conseguir lo que les falta. Y eso van a ser las grandes movilizaciones vecinales que van a empezar a aparecer en el barrio. Bueno, fijaros que el barrio se construye, se empieza a habitar en el 62, hasta el 68 casi no se inaugura el primer colegio público. Luego, un año y pico después, el instituto, el Gregorio Marañón, y ya en los años 70, fijaros en el momento que estamos, en un momento ya final del franquismo, es decir, la población del barrio era una población evidentemente joven, y se ven, como en otros barrios, se empieza a ver que esas deficiencias, que hay que hacer algo, que hay que movilizarse, que hay que moverse, que hay que organizarse, y todas esas, y las primeras movilizaciones vecinales se empezaron a producir en las parroquias del barrio, en este caso en Luján y en el Val y en La Vega. Las parroquias, en el 73 se crea un boletín parroquial, que ahí tenemos un número de febrero del 74. Se entraron, creo que fueron 10 números, los tenemos en facsímil, todos los números que salieron. Y bueno, ahí decir ahora un poco lo de los boletines. La asociación de vecinos, la primera, se constituyó en julio del 74 y estuvo en trámites hasta el 77, no hace nada. Ya digo, es decir, el boletín, ¿qué es lo que pasaba con el boletín? Porque bueno, es decir, el cura que llevaba esto, que era es decir, Julián Sanabria sobre todo, tuvieron varias multas,
varias cierres. ¿Por qué? Porque en realidad el boletín, como boletín parroquial, la primera página podía venir algo sobre las misas y tal, y todo lo demás era cuestiones vecinales, planteamientos sobre deficiencias, reivindicaciones, y claro, eso hubo varias multas hasta que se cerró. Y eso, es decir, el movimiento vecinal, es decir, la primera concentración vecinal, es decir, importante que se hizo fue en diciembre del 74. Se hicieron unas asambleas y se decidió hacer una movilización pidiendo jardines. Esos jardines que teóricamente debían estar allí, pero no estaban. Y entonces se planteó una plantación simbólica de flores. Se hicieron unas flores de cartón, ahí pone las queremos de verdad, las flores. Y esta reivindicación, bueno, pues terminó o sucedió como solía pasar entonces. La policía cargó contra los asistentes, que se hizo, si conocéis el barrio, en el jardincillo que hay enfrente de donde estaba el cine, que ahora hay un supermercado, y ahí pues, la policía cargó, hubo detenciones y multa al presidente de la asociación y al párroco Julián Sanabria de 50.000 pesetas. 50.000 pesetas en el año 74 era un... A cada uno. A cada uno, sí. Era un tema complicado. Y entonces, es decir, la presión policial, y hubo multas y requerimientos, y eso propició que el boletín parroquial tuviera que tras los 11 números, como decía, que los tenemos facsímil. Los hemos digitalizado y hemos hecho una edición facsímil que está allí en la biblioteca del barrio, en la biblioteca Saramago está. Y bueno, pues es el momento. Finales del 74, que os voy a contar. Es ese momento. Dime, la abuela. Vale. Bueno, la foto ya veis que ha evolucionado, ¿no? De aquella primera, que apenas se veía este trozo. Ya tenemos la segunda fase, tercera, que eso es un poquito pequeño, y la cuarta fase. Y el barrio del Pilar es la zona de construcción que va por aquí hasta allá. Entonces aquí es donde va a surgir la vaguada. Fijaros que ya estaba reservado los terrenos desde el principio. Desde que se planificó el barrio del Pilar ya había una zona prevista como zona comercial ahí. Solo como zona comercial, equipamiento y tal. ¿Qué pasó? Que los vecinos, como esto estaba tan próximo al barrio, a cruzar la calle y tenor, es decir, se fijaban en ese lugar como lugar de reivindicación para cubrir todas esas deficiencias que hemos visto anteriormente, colegios, deportivos, tal, todo eso. Entonces, eso va a ser el origen de todo el proceso de reivindicación de la vaguada. Por aquí pasaba, como decíamos antes, el arroyo de la Veguilla, y por aquí nada más. Aquí no está hecha un Altamira. Esta es la zona que decimos, que siempre comentamos, que está Altamira. Aquí está lo que antes ha dicho Paco de los almacenes de materiales y de producción de elementos de Banús, y aquí está el Hospital del Rey. Y esto ya empieza a ser, la ciudad de los periodistas está aquí, ya se está trabajando, urbanizándose más allá ya de lo que luego va a ser la avenida de la Ilustración. Sí, también estaba previsto que iba a ir por ahí, y en consecuencia se reservaron los espacios. La categoría de este centro comercial, en un primer plan que ahora no recuerdo de qué año es, todo eso viene en los libros. Es decir, siempre tenemos que decir que todo lo que decimos viene multiplicado por 10 en los libros. Si lo leéis, os enteráis, si no, no se os vais a enterar mucho. Entonces, ahí estaba previsto un nivel de un centro comercial de tipo medio. Luego salió otro plan de equipamientos comerciales y ya se convirtió en un gran espacio de tipo comercial. Bien, yo creo que aquí no hay más que decir. Ahí es donde empieza todo el tingladillo sobre ese terreno. Bien, sobre ese terreno se presentó
la empresa, al principio los terrenos eran de Banús, no os doy la espalda por no daros la cara, porque si no me la vais a partir. Entonces al final, Banús ya había visto que el negocio no era construir, conseguir terreno, comprarlo, él pagó por sus terrenos a la Compañía de Jesús. El negocio ya era lo que habías comprado a 4, venderlo a 8. Eso es lo que se llama especulador, ¿no? Como si compras manzanas por 2 y vendes por 8. Entonces, ya este terreno se lo había vendido todo a una empresa francesa, ahí que la tenemos, ¿no? Y ellos, inocentes, preparan un proyecto en el 74 y presentan estas 2 maquetas. Lo curioso es que hay 2 maquetas que es la misma maqueta. La foto está girada, es decir, una la han hecho desde sur, y esta la han hecho desde el norte, la vista fotográfica. Entonces, esta de aquí la presentan a los vecinos, pero esta es la que presentan a los posibles compradores de espacios en el lugar y tal y cual, ¿sabéis? Si os fijáis, este parque, el parque es el mismo. Lo único que hay una acción de quita y pon que se llama, que es quitar este trozo, hasta aquí. Se quita y metes esto. Se quita una cosa y pones la otra. Esos bloquecitos que veis partidos, porque están partidos para continuar hacia allá y gastarse mucho dinero en maqueta, son estos. La avenida que entonces, de lo que luego sería la 30 avenida de Ilustración, aparece en trinchera y aparece con pasos elevados. Este paso elevado que está ahí, cruces en nivel, es el que tenemos ahí. Entonces, el tinglado, dijéramos, del centro comercial, si fijáis, más o menos el centro, el 50% podría estar por aquí. Por aquí. Se preveía, como veis aquí, unos bloques de oficinas importantes, no sé, 12 plantas, aquí un gran centro tipo Corte Inglés también de 5 plantas me parece, y una gran pastilla de cemento, puro y duro. Y esta zona, que era parque, estaba ya desde el principio preservado como parque, porque hay veces que se cree, las personas piensan que todo esto era centro comercial. No, el centro comercial era esto solo. Y luego un equipamiento escolar, es decir, había 3 usos aquí, jardín, comercial y enseñanza. Yo no sé si que viene ahora. Bueno, ahora ya viene el tema de la movilización, es decir, si el barrio en gran parte es conocido fuera de, digamos, de sus fronteras por todo el tema de la vaguada, porque durante casi 9 años, casi una década, estuvo, es decir, en primera plana de las noticias. Hubo, es decir, el párroco del que hemos hablado antes, Julián Sanabria, durante esos años recopiló recortaba todo lo que salía en la prensa sobre el barrio. Entonces, recordáis, había un montón de periódicos en Madrid, digamos, en Madrid por la mañana, por la tarde, un montón de periódicos. Y entonces este hombre recogió todo lo que se publicaba y sale 500 folios, o sea, de recortes. Solo tenemos, nos lo donó, este señor ha muerto ya, es decir, lo tenemos nosotros y viene prácticamente día a día, desde el año 75 hasta que se inaugura el centro comercial en finales del 83, hay prácticamente todas las semanas o todos los días noticias sobre el barrio, sobre la vaguada. Entonces, hay noticias en toda la prensa, artículos de información, artículos de opinión, hay chistes de Forgel, de Máximo, de Bigote, hay artículos de Umbral, o sea, está en primera página de la prensa. Y entonces, ya digo, durante el 75 al 83, entonces se crea, y lo que se van haciendo en estos años, hay, por ejemplo, en 1976 se pintan una serie de pinturas murales por todo el barrio, por una serie de artistas que se pintó ese mismo año en el barrio de Portugalete, que ya no existe, y pintaron allí distintos artistas por todo el barrio. De estas pinturas ya no queda ninguna, las tenemos documentadas todas, pero tenemos un reportaje de todas ellas y tenemos una exposición
es decir, en concreto sobre esa, pero no queda ninguna. Eso fue en enero del 76, que coincidió a la vez con la primera huelga importante del metro, que fue en esos momentos. Se hicieron fiestas, las fiestas del barrio que se empezaban a reivindicar, unas fiestas populares, pues se reivindicaban. Se creó, esto es muy importante, una agrupación vecinal de asociaciones, no solo del barrio del Pilar, sino de toda la zona de alrededor, que era la agrupación vecinal La Vaguada Nuestra. La Vaguada Nuestra, esto fue un lema que tuvo su éxito. Y tal fue el éxito del tema de La Vaguada, que decir que el centro comercial, que en un principio se llamó Madrid 2, pero claro, la campaña de publicidad estaba hecha ya por la gente, y ahora es el centro comercial La Vaguada. Nadie le conocía por Madrid 2, era La Vaguada. En el 77, entre otras cosas, hemos sintetizado algunas, se hizo un escrache a la casa del alcalde, que en ese momento era Arespacochaga. Pero, fijaros, hemos visto, si os dais cuenta, del 74-75, que se empieza a reivindicar esto, hasta el 83, hay un cambio de régimen, hay como 4 o 5 presidentes del gobierno y hay otros 4 o 5 alcaldes, sí, alcaldes, pero presidentes del gobierno también hay. Está Arias Navarro, está Suárez, está luego Calvo Sotelo, está Felipe González cuando se inaugura. Y al final, cuando se inaugura el centro comercial, lo inaugura Tierno Galván, que era ya alcalde desde el 79. Entonces, fijaros, se hacen concentraciones, se hicieron manifestaciones, se presentan proyectos, es todo, durante esos años era prácticamente semanal o diario la vivencia. El barrio estaba en hubo una gran manifestación en el 78 que tuvo una gran repercusión. Esto es el cine, esto es la calle Melchor Fernández Almagro, y allí pues hubo bastante gente, los partidos políticos ya estaban funcionando y todos tuvieron allí su representación. Se llegó a decir que hubo hasta 30.000 personas según los distintos medios, mucha gente. Y el ayuntamiento, que ya estaba dando las últimas bocanadas, ya iba a haber, todavía no habían sido las elecciones municipales, que fueron un poco después, aprueba el proyecto de la empresa francesa, de la ENI. Aprueba el proyecto. Y cuando se dan las elecciones municipales democráticas, el ayuntamiento que sale, que vemos ahí, a Tierno Galván, a Tamames, ahí está creo que Barrio Nuevo, Barrio Nuevo era uno de los que estaba en la agrupación esa vecinal de La Vaguada Nuestra. Luego pasó al otro lado. Y hubo una segunda manifestación. Bueno, el ayuntamiento lo primero que se encontró fue que estaba el proyecto aprobado ya y que había una penalización, se decía, de 800 millones y que el ayuntamiento no tenía dinero. Se dio un plazo de 3 meses para pensarlo, suspendiendo la licencia temporalmente hasta pensar. Y en ese momento pues las entidades plantean otra gran manifestación, pero esa tuvo mucha menos gente ya. Esa fue ya, la prensa ya decía alguna con casi 1.000 personas. O sea, casi 1.000 personas. Ya esa segunda manifestación fue ya otra cosa. Y al final, pues el ayuntamiento concedió la licencia de construcción. Esto estamos en el 79. Hasta el 83 no se inauguró el centro comercial. Se empezó a construir casi en el 81. Hubo un concurso de ideas del ayuntamiento para construir lo que decir antes ha dicho Dimas, las distintas, es decir, el reparto del terreno. Lo que se aprobó fue que el centro comercial ocupaba una pastilla cercana como a la mitad más o menos del terreno. Iba a haber un centro cívico con distintas construcciones que se hicieron hasta el 88-89 no terminaron de construirse. Que hay ahí una biblioteca, un centro de mayores, un polideportivo, una piscina, etc. Y ya digo, hasta el 83, ahora lo veremos,
Y el tema que fue paralelo en ese momento era el tema del cierre de la M30 por la avenida de lo que ahora es la avenida de la Ilustración, que estaba pegado al norte de la vaguada. Se desestima el cierre de la M30 mediante autopista y se plantearon una malla de distintos ejes por toda la zona para distribuir el tráfico, y se construyó lo que ahora conocemos como la avenida de la Ilustración, el único trozo de la M30 que hay semáforos y hay a nivel de calle, pero para situar. Y luego ya pues después de los años de la lucha vecinal, el centro comercial que se construyó, bueno, esa es la foto de César Manrique, que César Manrique no construyó la vaguada, hubo un arquitecto realmente que fue el que construyó. César Manrique fue contratado para hacer una operación un poco de maquillaje, un poco externo, y presentar un proyecto un poco ecológico, con las velas, las jardineras que hay, y que realmente, si viendo lo que hay, con ese primer proyecto, esa primera maqueta que os ha enseñado Dimas, con las jardineras y el terreno de la vaguada, ya hemos visto que era un gran hoyo, una gran vaguada, y entonces el edificio está integrado realmente, su base está abajo, entonces no tuvo que... Vamos por la calle, vais por Monforte de Lemos y casi no se ve el edificio, porque, entre otras cosas, por las plantas de las... Y bueno, entonces fue lo que terminó construyéndose. Y entre eso, y luego se construyó el centro cívico y el cierre de la M30, que fue por aquí, que eso también es una historia que tocamos en el libro, de los problemas que tuvo esta zona de la M30 de hundimientos por el terreno que era. Era un terreno muy complicado de construir, se les hundió varias veces, y distintos proyectos, digamos, escultóricos que iban a ir ahí no se pudieron hacer. Y esto es como quedó al final. El parque primero, que este era un principio, esto se llamaba, el primer parque que hubo por aquí, el Parque del Hormiguero se llamaba, el hormiguero por la cantidad de gente que había, claro. Y este es el parque actualmente que hay en la vaguada. El Teatro de Madrid, que está cerrado hace años. Aquí está la Pastilla con el centro cultural, la biblioteca, la piscina, centro de mayores y la Junta Municipal que se construyó aquí. Y aquí estaba el centro de salud ese pequeñito. Y esto es Monforte de Lemos, y ya vemos que todo lo demás pues ya está construido. Y a ver qué más hay. Bueno, pues eso es lo que... A ver, entonces, ¿qué es lo que le faltaba al barrio? Lo que os hemos contado. ¿Y qué se consigue con toda la lucha vecinal? Bueno, pues el único espacio que había para poder construir lo que se pedía era el espacio de la vaguada. De ahí viene la lucha vecinal, que no sé si lo hemos resaltado bien, pero la lucha vecinal comienza no pidiendo la no construcción de un centro comercial, sino la construcción de los equipamientos que al barrio le faltan. Lo que pasa es que el único espacio que queda cuando ya Banús decide que en el Cerro de los Pinos va a construir Altamira es la vaguada de la Veguía, y los vecinos nos encontramos con que ahí estaba previsto, incluso al mismo tiempo cuando se piensa que ahí se va a construir un barrio, se va a construir un centro comercial. Eso es algo muy anterior a que Banús incluso prácticamente fuera a construir el barrio. ¿Qué es lo que se consigue entonces? Pues el ayuntamiento, cuando detiene la licencia, lo que tira es de imaginación. Vamos a llamarle imaginación, ¿vale? En todas las cosas a lo mejor no les queda más remedio. Entonces es la primera vez que amplían el límite del barrio. Amplían el límite del barrio y deciden, en el barrio no hay espacio para construir el instituto que falta, ni el colegio que falta, ni el centro, ni muchísimo menos el polideportivo, y tampoco existe sitio para meter más parques. Entonces amplían el límite del barrio y se lo llevan hasta lo que es hoy las 5 torres, lo que en aquel momento era la ciudad deportiva del Real Madrid. Y fuera del ámbito de lo que hemos contado, que era el barrio del Pilar, es decir, si la vaguada es esta, cruzan Ginzo de Línea, que es esto, y se van para acá.
Aquí había una franja que era edificios de equipamientos de tipo institucional o administrativo, y justo hacia acá se construye un instituto, un colegio, luego va a haber un parque de bomberos y luego va a venir el Parque Norte que llega hasta La Paz. Y enfrente se va a hacer el gran polideportivo que es actualmente el polideportivo Vicente del Bosque. Es decir, lo que se hace en la época de Tierno Galván, cuando retienen el proyecto, aparte de que hagan algunas modificaciones de tipo, si quieres, de circulación, aparte de por aquí abajo de las famosas jardineras, para que hay una vía perimetral alrededor del centro comercial, lo que se consigue es que lo que falta se haga. Y en el centro cívico, que es el que sale a concurso, este que os ha contado Paco, lo que se plantea es lo que se puede meter en una franja, que no, evidentemente aquí no puede meter un club deportivo, un polideportivo, con una piscina, un campo de fútbol o dos, o campos de tenis o todo eso. Se mete una piscina así, y una biblioteca y un centro de lo que es ahora el centro de mayores, que es como entra el centro cultural, el centro de mayores. Y aquí se hace el centro de salud, que tú comentabas antes que tú trabajaste aquí. El centro de salud es este trozo. No, es lo que hay a la derecha. Ah, esto de aquí, ¿no? Perdón, sí, en la foto. Esto, y esto es la Junta Municipal. Es decir, hacen una labor imaginativa de ampliar ya los límites del barrio. Pero claro, para ir allí hay que ir en autobús. El otro día en una charla decíamos, bueno, y además ahora nos lo han cerrado porque la piscina se ha estropeado, ha estado sin abrirse. Es decir, el barrio se encontró con que sí que iba a tener equipamientos, aunque no eran exactamente dentro del barrio. Bueno, pero comentar esto ya casi esto era el cierre. Ahora hablaremos ahora os contaremos lo de los libros. Lo único, bueno, una cosa curiosa que ocurrió en el barrio desde que se inauguró la vaguada en el 83, con una expectación tremenda porque durante casi 10 años al que yo se había ido cociendo en las noticias y todo el mundo quería ver la vaguada, y fue el primer centro comercial en España, el primero. Había hipermercados, pero no había ningún centro comercial moderno como tal, fue el primero, y en ese momento la gente, era una expectación tremenda. Y una cosa curiosa es que cuando hemos hablado antes de las primeras reivindicaciones que se hacían donde el cine, la zona esa donde el cine era como la plaza del pueblo, donde salía el autobús, estaba el cine, era un poco el sitio. Cuando se inaugura la vaguada, ese digamos centro, esa centralidad del barrio pasa a Monforte de Lemos, que es el paseo. Aquí en el paseo del parque, toda la zona de Monforte de Lemos con sus terrazas, pues es el sitio de paseo del barrio, y ya la zona del cine pues ha quedado allí como una zona más ya no tiene esa trascendencia que tenía. Y otra cuestión es lo del metro, que luego al final el metro vino por aquí, la línea 9, cuando se había reivindicado que se llegase a donde el cine, pero esa es otra historia que también viene, todo eso viene en los libros que ahora os presentamos. En este libro, son el tomo 1 y el tomo 2, y ahora luego decimos cómo podemos haceros llegar al que quiera digital los libros. Esto es lo que dijo Jaime, que se hizo cuando la pandemia. Y como el digital aguanta todo, pues salió un tomo primero de 400 páginas y otro de 200 y pico. A ver, el tomo 1 está centrado sobre todo en la evolución urbana, orígenes, lugar, arquitectura, urbanismo. El tomo 2 está más dedicado a todos los procesos reivindicativos y todas eso que hemos dicho, las deficiencias que tenía el barrio. Así quedó dividido. Ahora pondremos como... Luego tenemos otra... Espera. De la ciudad satélite también. Fijaros, Barrio del Pilar, una historia urbana. Bien, pasamos y nos vamos, ciudad satélite de Miraserra, una historia urbana. Aquí no son 600, son 400 páginas. Bueno, ya vamos bajando. La diferencia es la clave, es la siguiente. Es un modelo absolutamente de ciudad diferente, Mirasierra, del Barrio del Pilar. Sin embargo,
se van a producir casi los mismos problemas que hubo en el barrio El Pilar. Pero es que no es que fuera el barrio El Pilar antes y luego la Mirasierra, fue Mirasierra antes y luego el barrio El Pilar. Los barrios, el plan parcial de Mirasierra desaparece de los archivos, que son un conjunto de planos, memoria, tal. El plan parcial de Veguía del Zarza Vertedero desaparece también de los archivos. Son los hermanos Banús. Es decir, hay similitudes hasta yo alguna vez se lo he comentado a gente de Mirasierra y os metieron la misma bola que en el barrio del Pilar. Os vendieron un lugar maravilloso de chalecitos y tal y cual, y lo que se convirtió al final es un conjunto grande de chalecitos y luego al final un montón de bloques de 15, 12, 13 plantas. Es decir, y fue el mismo, y aquí es decir, podemos establecer una diferencia. En un sitio eran clases populares y en otro eran clases medias, y así se vendía como para la clase media. Y había gente también con unos chalets muy interesantes y muy amplios. Pues le metieron la misma trampa, es decir, le vendieron un lugar maravilloso y se convirtió aquello que ellos, es decir, en el libro este se saca todo el tema de las reivindicaciones, ellos también tuvieron reivindicaciones, y una muy fuerte de las 22 que generaron, en un documento que tiene 50 páginas y que llega a nuestras manos no a través de sociedades vecinales, vecinos y tal, sino porque estaban en los archivos, llegaban a decir que se derribaran edificios que se habían levantado con 12 plantas y no sé cuántas plantas, que se derribaran. Eso no lo proponíamos en el barrio del Pilar, lo proponía un barrio de clase media. Bien, la tercera publicación es una publicación de 67 páginas, es muy digestiva. Una cosa común en todas las publicaciones: nosotros tenemos la costumbre de sacar todos los materiales que encontramos en archivos, los sacamos, o que encontramos nosotros de un vecino que nos deja, o que los tenemos nosotros directamente, ¿no? Entonces, por eso salen muchas páginas, porque está muy documentado gráficamente. Si no hacemos afirmaciones que no corroboramos con el documento, que a veces es solo la portada, porque no puedes sacar toda la memoria de 50 páginas o el texto de los 50 y tantas páginas de Mirasierra, no las puedes sacar en la publicación. Aunque recuerdo que hay un acta de comisaría de ordenación urbana que trata solo el tema del barrio del Pilar, en 50 páginas, que las actas a veces eran enormes. Pues dedica 13 páginas solo al tema del barrio del Pilar en la fase ya final. Es decir, esa sí la sacamos entera. Bien, la última publicación es, ya digo, breve, ha salido ahora 3 meses, se ha sacado hace 3 meses, y es una publicación muy para el mundillo de los arquitectos y urbanistas, porque toca cosas como eso, que es eso de Berlín del 57, el Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos de Moscú del 58, que es eso de las maquetas y los planos de la avenida, la caseta finlandesa, el Fuencarral. Todo eso es un conjunto de elementos de un aglutinador de todo eso. Toda esa actividad, dijéramos, la genera la Comisaría de Ordenación Urbana. La maqueta que veis ahí en la portada la genera, se la encargan a Romaní, que está haciendo en ese momento el poblado dirigido de Fuencarral, se la encarga a la Comisaría de Ordenación Urbana. Y hace esa cosa tan maravillosa, es el terreno donde luego se va a hacer el plan parcial de Veguía del Zarza. Entonces hicieron eso, una maqueta que quedó muy bien cuando se llevó a Moscú, seguramente lució, pero luego, por supuesto, cuando se hace el plan parcial no se hace nada de eso. Entonces, es interesante esa publicación en cuanto que es cómo hay cosas, piezas en la vida histórica que no tienen ninguna conexión y luego, sin embargo, están conectadas entre ellas. Bueno, porque un poco del... bueno, esta es la forma de conseguir los libros. Los libros de los que os hemos hablado no están publicados de forma papel y en una editorial. Nosotros no tenemos dinero para... Nadie quiere publicar un libro que, como dijo un profesor de la Universidad Complutense con la que hemos colaborado, es más bien una tesis doctoral, ¿no? Si estáis interesados, lo mandamos gratuitamente de forma digital con una previa petición a este correo y os lo mandamos y ya luego esperamos que nos deis vuestra opinión. Cualquiera de los 3 libros de los que hemos hablado.
los dos tomos del primero, el tomo de Minas Sierra y el otro. Y, bueno, y luego el último, Y luego, tenemos este libro, que sí se puede adquirir en las librerías, que es de la colección esta de la editorial Temporae, de la librería, que tiene la sede ahí en la calle Mayor, tiene una colección sobre barrios de Madrid. Pues nos encargaron este libro sobre el barrio del Pilar. Ellos dicen barrio del Pilar y ahí tuvimos una pequeña discusión con ellos, pues nosotros siempre ponemos barrio de El Pilar. Pero bueno, y son aquí, más que meter mucha documentación y tal, lo que metimos sobre todo son fotografías, y cada página lleva una fotografía con su texto y una serie de textos, es decir, en cada capítulo. Y va metido ya por la tercera edición. Y este está en las librerías. Este lo tenéis que comprar porque con esto es con lo que nos vamos. Con esto financiamos las otras cosas. No, nos vamos a las Islas Fiji y nos pasamos 3 meses allí de vacaciones como buenos jubilados que somos todos. El comprar las fotos y el material de archivos y todo eso, pues lo financiamos a través del libro este. ¿Puedes volver al anterior, por favor? Sí. Para que saquemos Este, si lo mandáis, os llegará por WeTransfer, porque pesa bastante el libro. O sea, tiene bastante peso digital, entonces lo enviamos por WeTransfer, no hay otra. Pesa mucho. Y bueno, no sé, alguna preguntas, algún comentario, alguna cosa que... Nos hemos pasado ya de hora, ¿eh? Sí. Bueno, por favor, a todos los asistentes, hacia las 20:40, a las 9 menos 20, vamos a iniciar el proceso de evacuación. Efectivamente. Los horarios son sagrados. pues nada, si tenéis alguna pregunta, alguna cosilla. Sí. A lo mejor no nos hagáis ninguna pregunta. Nos podemos tirar 3 horas solo para la primera palabra de la primera pregunta. Venga. Me ha parecido que no habéis nombrado una cosa, un monumento que hay dedicado a León Felipe Camino Galicia, el gran poeta, una donación que hizo el gobierno mexicano. Y está en el Parque Norte, justamente en la calle del infausto Casimiro Morcillo, arzobispo Morcillo, ¿no? Ahí está. Bueno, no hemos comentado ni ese ni ninguno de los que están metidos en el Parque Norte, que son monumentos o estatuas que han elegido, yo creo que embajadas de Sudamérica. No. El Parque Norte para nosotros, como hemos dicho antes, está fuera de los límites del barrio y fue un añadido para conseguir que hubiera parque. Cuando se estaba luchando por conseguir que la vaguada se hiciera los equipamientos que nos faltaban, hubo unas declaraciones por parte del ayuntamiento, en aquel momento era José Luis Álvarez, o ya era Huete, no me acuerdo si era Huete, que dijo: dejen de protestar porque ustedes tienen más metros cuadrados de parque que ninguna parte de Madrid. ¿Qué contaban allí? Pues suponemos que contarían cada metro cuadrado de las plazas interiores, que eran verdaderos seriales, y metían Parque Norte y no sé si alguna cosa más. Es decir, contando todo aquello, seguramente no podemos comparar con esto, ¿cómo se llama? Chamberí, porque Chamberí no tiene parques, o el centro de Madrid, o el barrio Salamanca con el Retiro, pues supongo que estaríamos... Bueno, que pertenece a Fuencarral el Pardo, ¿no? Claro, bueno, el barrio pertenece a ese distrito. La primera pregunta es un poco arriesgada, pero voy a preguntarle sobre el tema de la marginalización y la heroína. Ese fue un tema muy complicado. Pero era si creéis que eso tuvo una repercusión por el tipo de barrio. Porque hay urbanistas o sociólogos que dicen según el tipo de barrio, según el tipo de calle, según el tipo de piso, según el tipo de si es una ciudad jardín o es una ciudad meramente con campo, o si son calles estrellas, eso involucra una cierta delincuencia. ¿Cree que tiene que ver eso o qué es lo? Mira, yo en ese caso te puedo contar, es decir, mi experiencia personal. Yo estuve trabajando durante 10 años en el barrio de San Fermín, en Usera, que era un barrio complicado, muy complicado, y trabajé allí de educador en el tema de drogodependencias. Y vivía en el barrio del Pilar.
Y te puedo decir que en esa época, en prácticamente todos los barrios de Madrid, de una población trabajadora y tal, incluso no trabajadora también, fue un problema general, total. Había problemas, fue un problema enorme, que no sea, es un tema que no sea, bueno, está ahí, pero que no sea estudiado. Nosotros hicimos en San Fermín un estudio sobre eso, es decir, patrocinado por Cruz Roja, y había las dos cosas. Es decir, la repercusión de la droga sobre el barrio y la influencia del barrio, de las condiciones del barrio, es lo que tú dices sobre el foco de marginalidad y todo eso. Eso es un tema a estudiar, pero yo creo que no sé, bueno, está ahí. Sí, pero en toda Madrid las características de los barrios es indudable que marcan ese tipo. O sea, el problema de la droga en los años... Las características, si ha influido o sí, no ha influido. Sí. Por ejemplo, la Ciudad Jardín parece que decís como que no llegó al barrio. No es el tanto... concepto, perdona. Ciudad Jardín. Más Pero, que... Eso fue no Mirasierra. entiendo lo que preguntas. Sí, bueno... Mirasierra. Sí. No, sí, pero aunque sea, el concepto ciudad-jardín es un concepto además importado. Aquí no se tenía ese sistema, viene de Estados Unidos y viene de Europa, y viene de Alemania, Inglaterra y tal. La ciudad-jardín es lo que vendía ahí que no era tan... Ayer tuvimos la clase, precisamente el curso que estamos dando en Historia del Barrio del Pilar, hay 3 sesiones que se llaman Mirasierra. Y ayer en las fotos se veía perfectamente que no había esa idea de ciudad-jardín americana con gran espacio y tal, era todo muy agobiado. Las casas están una encima de otra, pero se vendía como una forma diferente. Claro, si lo comparas con el barrio del Pilar, es obvio, era otro tipo de barrio. Ten en cuenta que el barrio del Pilar no tenía equipamientos para que los chavales, los que vivíamos allí, pudiéramos hacer algún tipo de actividad que tú puedes decir contra la droga, actividades culturales, deportivas y sociales. En el barrio del Pilar, ¿qué es lo que había? Unos cuantos billares y muchos bares y bueno, había una cosa, olvidamos que había una cosa, había tierra donde poder jugar y tenemos cantidad de fotos donde ves a los chavales disfrutando como enanos por aquellos descampados que creíamos que nunca nos hizo salvaje. Sí, pero cuando pasamos, pero los chavales cuando pasamos del pantalón corto y de jugar a la pelota en los campos y que no había jardines, pues algunos, bueno, pues o salías del barrio para hacer actividades, incluso de estudios, o por supuesto deportivas, o si te quedabas en el barrio, al final hacías una cultura social de calle. ¿Eso creaba situaciones de más relaciones que te llevaran a la droga? Pues, pero no diferente a lo de otros muchos barrios de Madrid, seguramente. Yo creo que un poco es el tema, es decir, la repercusión, es decir, el fenómeno de droga existía en la mayoría de los barrios, lo que pasa es que la repercusión no es la misma en los barrios como el que yo vivía en ese momento de San Fermín, Orcasitas, barrios de Vallecas, San Blas, Villaverde, el barrio del Pilar, tal, eso... Espera, y barrio Salamanca. Bueno, claro, espera, es lo que te estoy diciendo ahora, Dimas, que ahora te has adelantado tú. En los otros barrios había la misma problemática o parecida, pero la repercusión de cara era distinta. No es lo mismo un chaval del barrio del Pilar o de San Blas que tiene que robar para meterse el tema y roba. Y un tío de tal barrio de Pasta o de Puerta de Hierro, pues no tiene que salir a robar. Esa es la cuestión. La repercusión en cuanto a la problemática de la droga estaba muy extendida, pero lo que percibían los barrios era totalmente distinto. En un barrio popular, como podía ser cualquiera de Madrid, es que era así. Y los otros barrios. Cuando ibas a los centros o cuando veías, había gente de todos los barrios. Pero claro, no es lo mismo un chaval del barrio El Pilar o de San Blas tiene que irse al Patriarca o tiene que irse a tal, y un tío del barrio Salamanca o de Puerta Hierro, pues su padre le paga una comunidad terapéutica que cuesta una pasta. Esa es la diferencia. El problema es el mismo, pero la calle, lo que percibíamos en los barrios en esos años era la delincuencia, el problema y tal. Otra cosa, yo digo que eso no se ha tratado. Eso
no aparece en ningún sitio, en la historia y tal, es un tema olvidado. Podría haber sido haber incluido a la delincuencia. De todas maneras, nosotros en este trabajo, aunque son 600 y pico páginas, nos centramos en la arquitectura y en el urbanismo y en el segundo tomo, básicamente eso es el primer tomo, y en el segundo tomo nos centramos en la lucha vecinal por conseguir los equipamientos que faltaban. No hemos hecho ningún trabajo relacionado con analizar la vida social del barrio, ¿no? Hace poco vino un artículo en prensa, creo que fue en El Mundo, ¿sabes? No recuerdo, sí, que hablaban de la droga y de la violencia de las pandillas del barrio del Pilar. Yo lo leí y hablaban de los famosos tres hermanos o los famosos trillizos de no sé qué historias de la calle Rivadavia. Yo vivía en la calle Rivadavia. Yo nunca tuve sensación de que allí vivían unos trillizos que eran peligrosísimos y que atacaban solo por salir a la calle. A mí me sorprendió, yo leí el artículo y me quedé sorprendido y dije, yo no he vivido en este barrio, ¿no? Me quedé, además se lo consulté a mis amiguetes de la época y a mis hermanas y decían, pues no sé de qué están hablando, ¿no? Es decir, yo vivía... ¿Puede ser una vivienda urbana? No. Vamos a ver, yo me acuerdo de la banda El Chino, que venía de la Ventilla y nos pegaba o nos quitaba el balón, pero no era diferente a lo que pasaba a algún primo mío que vivía yo qué sé, en Moratalaz, por ejemplo. Tenía unos familiares que vivían en Moratalaz y me contaban cosas muy parecidas a las que yo contaba. Pero en cualquier caso, no hemos hecho trabajo sobre eso. Nos queda un tema pendiente que nos queda, que algún día, si se puede, o de alguna manera, es el tema de la demografía, de la población del barrio. Eso algún día Pero no tanto de la demografía, sino la sociología de la ciudad. Sí. Eso es lo que entraría esa pieza. Urbanismo social. Mira, yo no lo sé, pero sé que voy a decir... Voy a decir que medio barrio del Pilar procedió de la provincia de Córdoba. Y la otra de Badajoz, sí, de Extremadura. Sí, lo de Córdoba sí, lo de Ávila también. Y Ávila también hay mucha gente, sí. Sí, en las fiestas. En la época de años 70. Sí, en las fiestas del barrio que empezó organizando la Asociación de Cabezas de Familia, que eran en todos los barrios de Madrid existía la Asociación de Cabezas de Familia que promocionaba la falange. Era un movimiento claramente falangista y ahí evidentemente poca lucha vecinal se podía hacer. Y ahí se saltaron a las agrupaciones vecinales. Pues cuando se hacían las fiestas del barrio, que organizaban tanto unos como otros, y empezaron sobre todo a partir de los años 75 a salir las banderas autonómicas, solo se veían banderas andaluzas y banderas de extremeños. Era una barbaridad lo que había, ¿no? Y bares de comida extremeña o productos de mi tierra y demás. Era básicamente la población inmigrante que llegó al barrio. Era el barrio, estaba... poblado de gente, muchísima gente que trabajaba en las mismas fábricas, en las mismas empresas de Banús, Sí. Eran albañiles y constructores que trabajaban allí, y luego gente que salía del barrio a trabajar en otros lugares, ¿no? Pero sí que hemos hecho un pequeño estudio de cuál era el tipo de educación que había en el barrio y el tipo de profesiones que había en el barrio. Bueno, pues profesiones por cuenta propia o estudios superiores o cosas de esas había poco, y había muchísimo de la construcción y había muchos estudios primarios, estudios básicos, y algunos que decían que sabían las 4 letras, ¿no? De ahí dio lugar, Paco lo ha hablado un momento al principio, a la escuela de adultos, que empezó alfabetizando, dando clases de alfabetización y de grado escolar, que en el barrio había una demanda enorme, porque no de adultos, de escuela de adultos, ¿no? Y ha seguido hasta hoy. Y que fueron en otros barrios, sí, al lado. En otros barrios de Madrid, como aquí en la Prospe, se creó a la vez, sí. Se creó a la vez en la Prospe, es decir, en Aluche, en Oporto, en Vallecas. Hubo un montón de varios barrios que se crearon escuelas populares porque no había ningún sitio donde... Había también una escuela parroquial, me acuerdo, sí, ahí. Claro, Paco lo puntualizó antes, todo el movimiento vecinal empezaron en las parroquias, pero claro, empezaron las parroquias pues haciendo de todo, es decir, gente que decía, oye, ¿por qué no hacemos cine? Pues había Cineforum,
o ¿por qué no hacemos un grupo de teatro? Pues había un grupo de teatro, o se contrataba o se pedía que vinieran grupos de teatro de la época, los votaban, ¿no? O actuaciones musicales. Es decir, hace muy poco ha muerto Pablo Guerrero, ha habido un homenaje a Pablo Guerrero era de los típicos que estaban allí en el barrio. Luis Pastor, Pablo Guerrero, toda la gente de aquella época, en lo que era el aula cultural y el centro cultural, que fueron embriones de lo que luego terminó siendo la escuela de adultos, que estamos en Betanzos 37, que hacer un poco de publicidad. Betanzos 37, ahí tenéis vuestra casa, y ahí hacemos lo que podemos, o lo que la sociedad del barrio de hoy en día, entre comillas, reclama. ¿No? Bueno, ahí se hace lo que se puede hacer. No seamos místicos de la nada. Se hace lo que se puede hacer. Entre otras condiciones, no aguantaríais media hora allí. A vuestra edad os helaríais en verano calor y en invierno frío. Ahí ya el barrio no reúne ni condiciones físicas. Ya el barrio tiene centros de educación de adultos jóvenes, que condiciones, tiene todo ese equipamiento, todo eso que la iniciativa popular un poco solventaba, ya está hecho por el... Claro, era uno de los objetivos. La enseñanza en estos centros de educación de adultos populares, el objetivo en realidad era que eso lo asumiera la administración, como que nadie montaba gabinetes de medicina esperando que eso fuera, para que algún día se haga un centro de salud, un hospital o tal, es decir, que se asumiera por parte de la administración pública. Cuando la administración pública asume eso, ya empieza a decaer la actividad puramente pedagógica de la Escuela de Adultos del Barrio del Pilar, baja, porque ya no tiene ese sentido. Se va a otras cosas, más culturales y tal y cual, pero ya no tiene sentido. Lo ha asumido la administración, que tire adelante. También ya va disminuyendo las necesidades de educación, porque ya se van teniendo generaciones que han recibido una formación básica y no lo que te decía Jaime, que venían de Córdoba sabiendo 4 letras y nada más. Están cambiando las necesidades de la población ahora, hay otras necesidades, hubo el tema de la alfabetización digital, que la gente, cuando lo era, la gente necesitaba para su trabajo aprender a manejar el tema digital, o el tema de español para extranjeros, también es una... Claro, que el barrio está cambiando, aparte de que están, lógicamente, los primeros habitantes del barrio, bueno, está envejecido, entonces ya las casas las están ocupando las siguientes generaciones, o las casas han vendido y están siendo ocupadas por la inmigración de cualquier tipo. Es decir, entonces al final la escuela de adultos de la que hemos nacido, pues ha terminado dando español para extranjeros. Es decir, gente de Siria, gente de Magreb, gente, o sea, ha habido gente de Afganistán, o sea, ha habido gente de todo tipo, que incluso ahora ya incluso ha decaído también. Ahora hay menos también demanda. Y entonces, como dice Dimas, ¿qué hacemos? Lo que podemos, por las condiciones del local. Tenemos más espacio de lo que tenéis aquí, pero lo tenemos peor equipado, es decir, no tenemos calefacción ni aire acondicionado en verano, ¿no? Y hacemos lo que podemos. Todos los meses intentamos hacer una exposición, todos los meses se intenta hacer un cineforum, todos los meses se intenta hacer una especie de lo que llamamos un laboratorio de la escuela, en donde hay el mundo del rap, del graffiti y demás, y eso tiene un éxito bastante bárbaro. Y hay clases todas las semanas, algunas clases todas las semanas, pues de baile, de sevillanas, de dibujo, de X cosas que se han ido viviendo. Pero es lo que la sociedad del barrio demanda, ¿vale? Cuando antes... ¿El cine dónde estaba? ¿En Monforte de Lemos? Donde está ahora el arrabás de la calle. No, darle otra referencia, no le digáis la tienda de Pepito, el tío no sabe dónde está. Entras al barrio Pilar desde Cuatro Caminos por la calle Betanzos. Sí, por Betanzos. Está en la calle Betanzos. A la calle Betanzos. Ya no hay cine, se ha dicho. Ahora hay un centro, un supermercado se llama Ahorro. Y la otra curiosidad, que también es curiosidad, ¿por qué hablabas de que no la contracción de la preposición en el artículo, no del Pilar? Nosotros consideramos que el barrio del Pilar, su denominación debe ser el barrio de El Pilar.
Porque es el pilar. ¿Qué pilar conoces? Yo solo conozco uno. Sí, no, pero cuando es un nombre propio, El pilar de la patria y el pilar de Zaragoza. Y es el pilar de Zaragoza. Quita el Zaragoza y queda el pilar. El Pilar. Y si el barrio se llama El Pilar, la RAE dice que él no se contrae con él. Sí, vale, si el nombre propio es El Pilar, Sí, ahí no hay contracción. Claro. El barrio se llama El Pilar. Y el ayuntamiento